Hola, soy Ana Fuentes y este verano estamos repitiendo algunos de los episodios que más nos gustaron este curso. El de hoy empieza el 25 de noviembre de 2020. Ese día, la periodista Esperanza Escribano viaja de Barcelona a Pontevedra para un trabajo poco habitual. Va a advertirle a Ana García, una mujer de 40 años que trabaja en una pescadería, de que alguien ha pagado por verla muerta. Pero ¿cómo se da una noticia así? Y sobre todo, ¿cómo se asimila? En este episodio, mi compañera Marta Curiel responde a esas preguntas y en el camino presencia cómo, tras el primer intento de asesinato por encargo a través de la Deep Web en España, nace una relación entre periodista y víctima. Te dejo con su episodio. Se titula Hola, te quieren asesinar. Es 25 de noviembre de 2020. La periodista y colaboradora del periódico Esperanza Escribano viaja de Barcelona a Pontevedra para un trabajo poco habitual. Advertir a una mujer de 40 años y que trabaja en una pescadería de que alguien quiere verla muerta. Pero ¿cómo se da una noticia así? Y sobre todo, ¿cómo se asimila? Me acuerdo como si fuera ahora shock, vamos. Esto es una película de ciencia ficción, a ver, no racionaba. Esta es la mujer que estaba en peligro, Ana García, recordando el día que conoció a Esperanza, la periodista que había ido a visitarla. Ella. Claro, la foto de Facebook, yo no sabía quién era Ana, o sea, yo sabía que alguien había intentado encargar a un sicario para matarla, yo no sabía si ella era, no sé, traficante de drogas o era también una asesina, no sé. Recording in progress. Hace unos días hablé con ellas en una videollamada. Quería preguntarles, a las dos a la vez, qué pensaron ese día. ¿Me escucháis? Ahora. Esperanza contestó desde Barcelona. ¿Estás en la pescadería? Ana desde el almacén de su pescadería en Galicia, ¡Estoy arriba! con las botas de agua y un mandil puesto, mientras yo estaba en Madrid. Que te vayas con la mente a ese momento cuando llega una mujer que no conoces de nada y te dice lo que te dice. Me recuerdo muy bien que estaba haciendo las uñas en un municipio que se llama Padrón. Y me llamó mi vecina, que había una persona que me estaba buscando, que era una noticia de entre la vida y la muerte. Así que Ana pidió el teléfono de Esperanza. Por fin, cuando estaba poniendo gasolina en mi coche, me llamó. Y yo estaba como, joder, ¿sabes? Y por eso le dije tengo una oportunidad por teléfono, búscame en internet, vas a ver que soy periodista, no te quiero timar, no te quiero hacer nada. Ana la buscó porque efectivamente no se fiaba del todo, pero al final cedió y acompañada de su marido quedó con ella. Me acuerdo que estaba mi actual marido ahora conmigo y le dije yo, mira, que tenemos que quedar con una chica y me acuerdo que me dijo, ¿sabe, bueno, en gallego, ¿sabe Dios lo que te quiere vender? Entonces quedamos en Padrón y me acuerdo que yo iba en el coche diciendo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea... Me acuerdo que en ese momento estaba mirando en internet y de repente vi su cara, periodista, no sé qué, Barcelona, y de repente levanté la cara y la veo llegar. Y dije yo, ostras, a ver. Hola. ¿Qué no te conozco? No, yo a ti tampoco te conocía hasta ayer. Y encima me siento ahí y está con un señor, con un hombre. Cuéntame, ¿no? Vale, ¿quién eres? Soy Ana y esta es mi pareja. Vale. Y no quería que hablara al lado de mi marido. Que yo no sabía si era el tío el que la quería matar. Claro, a lo mejor era él el asesino. Y yo, no, mira, habla lo que sea, no hay problema, él no tengo nada que ocultarle. Debería, por tu seguridad, ser privada, si tú quieres que tu pareja esté. Puede escuchar, sí, puede escuchar, sí. Vale, pero yo tengo que decirte que igual prefieres que no. Sí. Dije, bueno, yo respiré... Usted ya sabrá, o sea, hasta aquí puedo llegar yo. Y claro, y cuando ya vi que ella estaba también muy nerviosa y se reía... Es que estoy flipando. O sea, ¿te parece chino totalmente? Chino de todo. Vale.
Y la vi como, no sé, que era una tía normal, como afable, una buena persona. Y efectivamente empezó a contar el relato. Entonces, con un equipo que está en Londres, Sí. han tenido acceso a cierta información sobre tu seguridad en una página de internet. No, gracias. Una página de internet que me he comprometido para mí. Pero es serio. Sí. Es bastante serio. Muy serio, de hecho. Yo creo que fue una de las conversaciones más incómodas para ella, porque de hecho creo que no sabía cómo empezar a decirme, ¿no? Empezó a narrar que un hacker había hackeado una página web, no sé qué, y yo pensé que era una cámara oculta. Yo soy una persona normal, ya ves, con mis botas, vendiendo pescado, y no soy una persona que anda en tejemanejes ni nada. Y cuando me di cuenta fue cuando dijo todo mi vida, es decir, dónde vivía, mi coche, mi matrícula, todo. Es decir, ahí fue mi clac. Algo está pasando. Es que hay alguien, y no sabemos quién, que ha querido contratar a otra persona para que te haga daño. Aquella conversación me dejó algo claro. Para Ana, recibir esa noticia no solo fue inesperado, sino también fue difícil de procesar. Pero, ¿qué hay del otro lado? ¿Cuál fue el camino hacia ese encuentro? ¿Quién estaba poniendo a Ana en peligro? Para entender mejor todo esto, me acompaña hoy Esperanza Escribano. Hola, Esperanza. Hola, Marta. Esperanza, ¿habías hablado alguna vez de esto con Ana tan directamente? No, la verdad es que creo que después de tanto tiempo, realmente es la primera vez que nos sentábamos las dos un poco así a abrirnos en canal. Son casi 5 años, luego hablaremos de vuestra relación, pero cuéntame, ¿quién estaba detrás? ¿Quién quería verla muerta en ese noviembre de 2020? Pues ojalá lo hubiéramos sabido desde el principio, pero yo en ese momento no lo sabía. Lo único que sabía es que alguien había hecho el encargo, que tenía un apodo y que era Johnny 25. A mí me llaman primero de una productora del Reino Unido que había conseguido entrar en una página web de la Internet oscura, de la Deep Web, en la que supuestamente se encargaba a un sicario que matara a alguien y los pagos se realizaban en Bitcoin. Y estaban saliendo casos en todo el mundo y una de las personas era Ana. Entonces yo no teníamos más información que la persona que quería verla muerta había dado en ese chat. Había dicho a qué hora salía de casa, que salía como a las 5:30 de la mañana de casa cada día para ir a trabajar en una pescadería. También daba el modelo del coche, el color, la matrícula, toda la información que hubiera necesitado un sicario para encontrarla. Y eso es justo, entiendo, lo que también utilizaste tú para poder encontrarla a ella y avisarla, ¿no? Así es. Y bueno, la información que tenía que darle, los datos que habíamos encontrado suyos, era algo importante y era grave, porque lo que sabíamos en ese momento es que el 18 de octubre de 2020 alguien había entrado en una página de la Deep Web que se llamaba en ese momento Internet Killers, dio los datos y pagó en Bitcoin unos 13.000 euros. Además pidió que pareciera un accidente de coche y se despidió del sicario deseándole buena suerte. Y el plazo que le había dado para llevar a cabo el encargo era de una semana. Madre mía. Sin embargo, tú te encontraste con ella un mes más tarde, no cuadran las fechas, así que entiendo que algo pasó. Claro, el administrador de la web escribió a la persona que había pagado los 13.000 euros para decirle pues que el sicario no había podido llevar a cabo el encargo porque resulta que era mucho más difícil de lo que parecía y que necesitaban usar a alguien mejor, que era un exmilitar entrenado que podría ejecutar la orden y que lo iba a hacer en 2 o 3 días. Pero, claro, eso le iba a costar un poco más de dinero, unos $5.000 más, que en ese momento eran 4.730 euros. ¿Y pagó? Y pagó. En total fueron 18.000 euros. Lo que la persona no sabía en ese momento es que era un timo.
que era un timo, es decir, que no había sicarios y que no estaba en peligro, Ana. Bueno, que no estaba en peligro, en realidad sí que lo estaba, porque la persona que la quería matar, en el momento en el que descubriera que esto era un timo, podría haber decidido hacer algo por su cuenta, pero no había un sicario. Lo que pasaba aquí es que un hacker había conseguido entrar en esta página web, había conseguido entrar como administrador y podía ver todas las conversaciones que había, todos los casos que se estaban encargando todo el mundo, incluido el de Ana. Entonces este hacker se había puesto en contacto con un periodista del Reino Unido, experto en ciberseguridad, que es Carl Miller, y él fue quien había empezado a montar como toda esta red de periodistas en la que me incluyó a mí para ir a avisar a las posibles víctimas. Y además justo el día que yo la encontré fue el mismo día en el que el tipo, la persona que la quería matar, hizo la segunda parte del pago. Entonces, claro, ellos vieron esa transacción y claro, la presión creció. Claro, además tú me decías que bueno, aunque vosotros supierais que era un timo, el peligro y el objetivo de esa persona seguía siendo real, que era ver a Ana muerta. Pero vosotros no sabíais quién era todavía, teníais un seudónimo, por lo que me dices. ¿Quién podría ser él? No hay nadie que tenga manía, mucha manía. Mucha. Sí. Hombre, tengo enemigos, pero... Eso le pregunté a Ana y al principio ella sospechó de la familia de su pareja actual, de Javier, que estaba allí también en esa conversación, y él también tenía esta sospecha porque cuando Ana había empezado a trabajar en la pescadería, Javier era su jefe. Y al principio pues había habido hostilidades contra Ana porque yo creo que desde un principio habían visto que Javier sentía algo más por ella y no la trataron muy bien, en algún momento hubo amenazas, hubo, sí, pequeñas agresiones y fue las personas de las que primero sospecharon. Sí que fue la primera vía de investigación porque, a ver, no me imaginaba lo que realmente era. Puede ser, pues, había conflicto familiar con mi pareja y, bueno, pues... Esto nos lo contaba ella también el otro día. ¿Pensabas que podía ser así o el perfil que teníais estudiado en el resto de casos en Europa os daba otro resultado? Claro, es que en este caso podía ser un poco raro porque en la inmensa mayoría de los casos que habíamos seguido hasta ese momento, el 98% eran hombres intentando matar a sus exparejas mujeres o parejas. ¿Y ella no se reconocía en ese perfil? ¿No pensaba que su caso pudiera ser uno de violencia machista? Pues en ese momento no lo sospechó, pero es verdad que la historia de Ana y su vida hasta ese momento no habían sido nada fáciles, porque Ana se casó a los 16 años, fue madre muy joven, esa primera pareja que tenía la maltrataba. Cuando quiso separarse y se lo comentó a sus padres, los padres le dijeron que no iban a aceptar que su hija se divorciara y que si lo hacía para ellos estaría muerta. Ana aún así decidió separarse. Estuvo mucho tiempo trabajando todos los días del año, limpiando casas, sin vacaciones, sin un solo día de fiesta, hasta que consiguió comprarse la casita que yo estuve vigilando para intentar dar con ella. Y mientras tuvo otras parejas con las que no había tenido pues la mejor de las relaciones, pero bueno, al final eran exnovios y no tenía en ese momento la sospecha de que ninguno de ellos pudiera estar detrás de esta orden del sicario. Entiendo, no era algo que pensaba que le pudiera pasar a ella, ¿no? Dame un segundo, Esperanza, ahora volvemos. Esperanza, hoy estamos hablando de un intento de asesinato frustrado y de un encargo que consiste en decirle a Ana García, la hemos escuchado, a una persona que no conoces de nada, que alguien había encargado su asesinato en una página de internet. Por favor, sigue contándome qué pasó después de que le dijeras a Ana que querían matarla y si decidió finalmente que fuerais a la policía. Sí, yo venía con ese protocolo de la productora. Primero avisaban a la víctima y después acudían a las fuerzas de seguridad. Y eso fue lo que hicimos. Mira, quería hacer una denuncia.
Fuimos las dos a la comisaría de la Policía Nacional en Pontevedra. Nos gustaría sentarnos para poder contaros la historia. Solo necesito que me comente así por encima. Claro, nosotras cuando llegamos a la comisaría no esperábamos encontrarnos con tanta frialdad. Un segundito ahí en la sala de espera, por favor. Vale. También como muy fría, en la que las paredes medio desconchadas estaban todas cubiertas de pósters con campañas que pedían a la víctima que denuncie contra la violencia machista, y estábamos ahí las dos solas y de repente empezamos a escuchar dentro como un poco de barullo, como risas. No lo puedo creer. Se estaban riendo de lo que le estábamos contando, hasta que en un momento le escuchamos a uno de los policías decir: esto es una peli de vaqueros. Nos quedamos como petrificadas, y cuando de hecho la gente salió, yo me sentía tan violentada y estaba tan enfadada que en ese momento le miré con todo mi respeto a las fuerzas de seguridad y le dije como: ¿sabes que se escucha todo lo que decís ahí dentro? Se oye todo, lo sabías, ¿no? Ya, vamos a ver cómo empezamos esto. Vamos a ver cómo empezamos esta historia. Yo tengo toda la... Y un poco como que recogiendo cable dijo: bueno, sí, pero vamos a ver cómo se enfoca esto. Y Ana estaba... Sí, ¿quién es la víctima? Ella. Usted es la víctima, usted es la periodista. Sí. Claro, porque tú estabas violentada y no iba sobre ti, o sea, no eras la víctima. No, yo me sentía de hecho un poco como la protectora, pero en ese momento es que Ana estaba incrédula, como es que no podía reaccionar ante tanta violencia. Madre mía. ¿Y qué os dice el policía? Por geografía pura y dura, el caso debería llevarlo a la Guardia Civil. Y que bueno, y en ese mismo instante con Ana nos miramos y dijimos: por supuesto, no te preocupes, nos vamos a la comandancia de la Guardia Civil ahora mismo. Y eso fue lo que hicimos. Bueno, pues ya está. Vale, de acuerdo. Vale, venga, buenas tardes. Hasta luego. Y entiendo que ahí la policía se quita de encima lo que llamaban peli de vaqueros, ¿no? Os vais a la Guardia Civil y ¿cómo fue esa situación? ¿Fue mejor? Sí, nos fuimos inmediatamente y la situación fue, vamos, noche y día, incomparable. Fue la primera vez que ella empezó además a ser consciente de lo que estaba pasando. Y me acuerdo que la Guardia Civil fue cuando dijiste sicario, o cómo iba a ser accidente de tráfico o atropello. Y yo fue cuando dije: voy a salir afuera un minuto. ¿Te acuerdas que yo salí para afuera? Estaba hablando por teléfono y me acuerdo... ¡Ostras! Sí. ¿Ves? Es que no me olvido. Y ahí fue cuando empecé a llorar. Y fue cuando un choque de realidad de... esto es verdad. Y un mes después de poner esa denuncia, los agentes detuvieron a alguien y le incautaron un ordenador y un teléfono móvil que estaban encriptados. Me acuerdo que llegó mi abogado Andrés a la pescadería y yo estaba normal. Me dijo: tuvieron. Es fulanito, yo. ¿Y quién era finalmente? ¿Qué relación tenía con Ana? Era su exnovio. Me acuerdo que empecé a llorar. Sí, que como que me saqué un peso y me le puse otro de encima. ¿Y le pudieron acusar? Sí, porque cometió un fallo. Había abierto una cartera digital con la que había hecho las transacciones en Internet Killers con sus bitcoins y la había abierto con la dirección de correo electrónico de su negocio. Pero aún así, aunque fuera así de evidente, la jueza no creyó que la expareja representara un peligro real para Ana, al ser la web un fraude, y lo dejó en libertad unas horas después. Claro, hablábamos al principio de este episodio justo de eso, pero que la web sea un fraude invalida la intención de asesinato de esta persona, porque la juez no estima entonces que sea un caso de violencia machista y no sé cómo se le queda el cuerpo a Ana. ¿Qué hace después de esto? Claro, Ana estaba en shock porque habían pasado unos años de la relación. Entonces, en ese momento, la Guardia Civil le aconseja que pida una orden de alejamiento, lo que ella hace, pero no se la dan.
No se la dan porque el juez al que acude considera que como han pasado 5 años de la relación y no ha habido ni denuncias previas, ni ha habido agresiones en este tiempo, ni contacto directo, Ana no está en peligro. Oye, ¿y él? ¿Tú has conseguido hablar con él en algún momento? No, nada de nada. Lo único, he hablado con su abogada para intentar hacerle llegar a unas preguntas a las que él nunca ha querido contestar, pero es que en este caso han pasado más cosas y muy curiosas. ¿El qué? Hace poco, la pareja de Ana, Javier, contrató a una detective para un asunto de su empresa. Javier le explica, oye, mira lo que nos ha pasado con Ana, que vino una periodista hace unos meses y nos contó que alguien la quería matar. Y le empieza a contar toda la historia y la detective empieza a poner caras y dice, ay, espera, que esto me suena. Y resulta que hace unos años un hombre la contrató para intentar saber si su expareja le había robado 200.000 euros que él guardaba en el sótano de su tienda. ¿Cómo? La detective, sí. Y contrata a la detective para saber si su expareja se los ha robado. La detective hace sus pesquisas y encuentra que nadie le ha robado nada. Esta persona que contrata a la detective es el ex de Ana y la persona a la que está acusando de robar es Ana. ¿Qué? O sea, que se cruzan las investigaciones de la detective con la pareja y con la anterior pareja. Se cruzan y todavía hay más. La cosa queda ahí y unas semanas más tarde él la vuelve a contactar y le pide además que se vean en persona porque quiere hacerle una pregunta que no le puede hacer por teléfono. Total, que quedan y como la detective ya tiene sospechas, lo cita en un bar. Y en el bar, esta persona, que es el ex de Ana, le pregunta cómo puede hacer un ajuste de cuentas sin que se le relacione a él directamente con eso, con el ajuste de cuentas. ¿Cómo lo pueden encargar, digamos? Total, que es una prueba más de que esta persona había intentado buscar de varias maneras una forma de acabar con la vida de Ana. Madre mía, desde luego es rocambolesco. No sé qué pensarías tú y la detective cuando os enteráis de todo esto. Pero la jueza tampoco lo tuvo en cuenta. Claro, yo cuando supimos esta historia y entrevistamos a la detective dije, bueno, ya está, ¿no? Aquí está la prueba definitiva de esta persona ha pagado 18.000 euros para asesinar a Ana. Además, intentó que una detective le aconsejara cómo hacerlo hace años. Ya son varias pruebas para que esto por lo menos vaya a juicio. Pero no, la jueza decidió que no, que de momento se archivaba la causa, que después se ha recurrido, la audiencia provincial ordenó que se siguiera investigando y en esas estamos. ¿Y él dónde está? Porque, claro, ella tiene que vivir sabiendo que su expareja ordenó su asesinato, pero le timaron y entiendo que está en la calle. Pues ese es el problema, que han pasado 4 años y medio, que no se ha movido nada y que en el resto del mundo sí, porque en el resto de casos se ha llegado a juicio y ha habido condenas, pero aquí no. Así que su ex sigue viviendo en su pueblo tan tranquilos y Ana sigue sin poder hacer vida normal, con miedo y pánico, volviendo a su casa en coche, mirando la matrícula del resto del coche. O sea, no vive con tranquilidad aún. Indiscutiblemente me lo cruzo en el coche, no una, ni dos, ni tres, muchísimas veces. Voy siempre acompañada, siempre estoy acompañada de alguien, pero me da pena, pues por ejemplo, pues con mis amigas que tengo de parvulitos, imagínate, nunca vamos a la Estrada, nunca paramos a tomar un café en la Estrada. Ellas vienen a mi casa o cerca de mi casa, que estoy ahora en Barro, me cambié totalmente. Tienes miedo. Es decir, lo que le decía yo al abogado, cuando fue la orden de alejamiento, a ver, nunca ha hecho un acercamiento a mí, pero aún así ha intentado querer matarme. Esperanza, me decías además que esto era una red más grande que tiene casos por toda Europa, que es el único sitio en el que esto no ha avanzado, pero yo no sé si también en todos los casos que tenéis se han parado los asesinatos.
Se pararon en todos menos en el primero. El primero de los casos, que fue por lo que se destapó la red, el marido de la víctima, al ver que el sicario no iba a acudir a hacer el encargo, la mató él mismo. Por eso la urgencia de todos los casos que teníamos en todo el mundo de avisar a las víctimas y de que las fuerzas de seguridad se activaran, se pusieran las pilas y atajaran los casos. Y entiendo que también al final, entre vosotras, en estos 5 años parece que habéis establecido una relación más allá, ¿no?, de periodista-fuente. Como bien sabes, en periodismo es como que siempre se establecen unos límites y en el caso de Ana un poco han saltado por los aires. Su abogado, yo, su pareja, hemos sido su único apoyo ante una judicatura que no ha aplicado perspectiva de género ni ha querido entenderla en ningún momento. Con Esperanza fue un gran, vamos, no hay nada que pueda pagarle lo que realmente ha hecho por mí. La considero, vamos, mi familia. De hecho, cuando me casé, pues, vamos, para mí era mi ilusión que viniera mi boda. En ese momento, y el momento de cuando la vi bajar a ella y vi a una mujer totalmente diferente de la que me había encontrado, hecha un trapito en noviembre del 2020, y de repente estaba brillando con luz propia, resplandeciente, sonriente, súper emocionada el día de su boda, ¿no? Como era como la noche y el día, y me acuerdo, sí, de emocionarme y llorar un montón, y luego estuvimos ahí celebrando, nos hicimos fotos, bailamos, como, no sé, fue súper especial. Esperanza, gracias por presentarme a Ana. Gracias a ti, Marta. Chao, gracias. Chao. Este episodio lo he realizado con Esperanza Escribano, que también ha grabado los audios sobre el terreno. Son audios que forman parte del podcast Kill List de Wondery y Novel. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis, la edición de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Marta Curiel y esto ha sido Hoy en el País. Gracias por escuchar.